Hola, bienvenidos, bienvenidas todos y todas quienes están aquí presencialmente y quienes nos van a ver después por internet en nuestro canal de YouTube de Viñetas del Fin del Mundo. Hoy en Plop Galería con una nueva exposición de Mi Mascota, la primera exposición y venta de obras para niños y niñas de Plop Galería, que también esta semana cumplió un nuevo año de vida, así que le damos un saludo a la gente de Plop por permitir que nosotros podamos grabar aquí semana a semana este programa. Y hoy día tengo dos invitados y una invitada. Magdalena Jordán, artista visual de la Universidad de Chile, ¿no? Okay. Y los señores Simón Catalán, licenciado en arte de la Universidad Católica, y Joaquín Alvear, que me dijo que había estado en Concepción, pero que no era de Concepción. Después nos va a aclarar todo ese drama, esa intríngulis, ¿no es cierto?, vivencial. Todos ellos, o por lo menos, ¿no es cierto?, Simón y Magdalena, son muchos invitados, me enredo un poco con los nombres todavía y no quiero equivocarme, vienen de las artes visuales, pero a pesar, ¿no es cierto?, de haber estudiado arte en general, bueno, el arte visual tiene que ver mucho con lo que vamos a ver hoy día. Ellos han realizado en conjunto dos historietas, ¿no? Viaje al Sol y Cinco Sur. Esta es tuya, te la devuelvo. Y esta Viaje al Sol es de ustedes. Ah, ustedes tienen su propia copia, ¿no? Entonces, me interesa mucho conversar hoy día con ustedes es por qué, proviniendo de otras áreas del conocimiento, otras áreas artísticas, han devenido finalmente en este lenguaje de la historieta, este lenguaje que viene siendo muy popular, que tiene un origen muy popular y muy, ¿no es cierto?, de medios de comunicación de masas en los periódicos. En Europa, en Estados Unidos se publicó primero en un periódico, en Europa más bien lo comenzó un artista plástico. Entonces, creo que hay mucho que hablar al respecto. Me gustaría que me contaran un poco cómo llegan a este lenguaje, de qué manera, ¿no? Ustedes como equipo y tú también, Magdalena, como artista individual en este caso. Por favor. Como quieran. Lo primero que vi que me llamó la atención como novela gráfica fue un trabajo de Dave McKean que se llama Cages. Cages, ok. Sí. En donde justamente es una reflexión sobre el arte él ahí. Claro, y sobre también como historias de vida, y me llamó la atención la manera de narrar, que en otras novelas gráficas o que en otros cómics el tiempo sucede de otra manera y en esta en particular era más parecido al cine. Además, el trabajo de pintura de este libro siempre me llamó mucho la atención y de cierta manera me enamoré como del formato. Y empecé a buscar historietas, empecé a leer un montón más. ¿Antes habías leído algo? ¿Antes de ese descubrimiento de Cages de McKean? Cuando chica había leído como los típicos Pato Donald, Condorito, sí. Eso, Sí. Ese tipo de cosas. Y también siempre me han llamado mucho la atención los storyboards. Ya. Como lenguaje, como de poder planificar una película, como material de trabajo. Sí. Yo además de estudiar arte, estudié comunicación audiovisual. Ah, perfecto. ¿Dónde? En el Arcos. Ah, mira, yo también. Ah, ya. En el 90 estudié yo. Ya. Yo soy viejito, ¿no? Entonces, siempre me interesó la narrativa y creo que la novela gráfica y el cómics reúne como muchos lenguajes que se pueden explorar. ¿Y esta es tu primera exploración con ese lenguaje? Sí. ¿Y por qué decides de pronto, claro, te llama la atención esto, pero te hace clic un poco Dave McKean, pero ¿por qué dices tú ahora, por qué a otra gente le pasan esas cosas y sigue siendo un lector o lectora? Ajá. ¿Por qué dices dar el paso de creadora de historieta? O en este caso de una obra muy particular, que es Cinco Sur. Casualmente estuve trabajando en un proyecto de investigación sobre un proyecto energético en el sur de Chile. Y empecé a investigar y me topé con mucha bibliografía. También yo había viajado al sur muchas veces y tenía material de cámara como en la ruta 5 Sur. Y de repente pensé como tengo este tema que me interesa, que creo que es muy contingente, que narrativamente puede ser muy interesante, y con este material de cámara decidí hacer una novela gráfica. Ah, claro, utilizaste todo eso del storyboard que te gustaba a ti a partir de las grabaciones de cámara y con la historieta. Eso. Okay, vamos a seguir ahondando en este proyecto 5 Sur, ¿cierto? Que está editado por Naranja Librería. Naranja Librería, y vamos a hablar un poco también de la factura, esto más artesanal, más manual también, que ambos trabajos tienen, ¿no? Pasándose por alto un poco esta idea de la historieta como medio de comunicación de masas, que esta cosa de reproducción, ¿no es cierto?, gigantesca. Ustedes trabajan en pequeñas escalas. Muchachos, ustedes, ¿por qué trabajar en este lenguaje? ¿Por qué un artista visual se interesa por esto? Y tú, bueno, ¿de dónde vienes tú también? Ahí nos cuentas ese secreto que todos estamos esperando saber.
¿De dónde aparecí? No, lo que pasa es que yo estudié grabado con mi tío, que es artista de grabado. Perfecto. De grabado en construcción. Y con Simón trabajábamos haciendo grabado y él desarrolló en Argentina una serie de temáticas de investigación espacial. Entonces cuando él me mostró sus trabajos, que ya veníamos trabajando como gráfica antes de la cordillera, siempre buscando posibilidades de desarrollar un trabajo colectivo, de creación colectiva. Entonces cuando yo vi esos trabajos, dije, aquí se puede armar, aquí ya hay algo que era Viaje al Sol en potencia, y lo empezamos a desarrollar. Pero nunca lo hemos pensado como cómic, simplemente ha sido el desarrollo de lo que estaba... Bueno, además Viaje al Sol es parte de que este es el recopilatorio que sale en esta revista, que es de grabado, que es la misma lógica de xilografía, de tapa hecha a mano, seriado, y que son búsquedas de colectividad. Entonces, el cómic que también tiene eso como grabado, pero antiguamente también la pintura era un medio de, como estaba en lugares públicos, de comunicación social. Por supuesto. Entonces, es ese trabajo. O sea, devinieron naturalmente entonces, no fue algo pensado así a priori. No fue pensado a priori. Lo que Tú eres el, hay que decir que tú escribes los textos en este caso, claro, y tú dibujas. Sí, pero igual también lo hacemos un poquito... Hay una sinergia ahí, claro, una conversación. Sí. De hecho nosotros trabajamos como taller juntos, nosotros dos somos el taller, pero gráfica ante la cordillera, pero trabajamos en base a la noción de lo colaborativo, lo colectivo, entonces todos los procesos están un poco cruzados. Cuando hacemos el cómic no es que él escriba y yo dibuje, sino que están las dos cosas cruzadas. Que es como, claro, habitualmente la gente que hace buena historieta se produce esa relación, ¿no? No es que yo escribo un texto maravilloso que tú simplemente vas a ilustrar o al revés, ¿no? La idea es que uno trabaja junto cuando trabaja de a dos y bueno, en tu caso, indivisible esa unidad, escritora, dibujante o creadora finalmente. A ver, yo estaba viendo tu información ahí y tú decías que tu trabajo giraba en torno a la ciencia ficción, ¿no es cierto? Tu obsesión por las películas y series de ciencia ficción, los viajes espaciales, la vida extraterrestre, la tecnología. Vi ahí, por ejemplo, también ilustraste algunos textos sacados de Carl Sagan, de Cosmos. Sí. Entonces, cuéntanos cómo eso confluye finalmente en este Viaje al Sol. También tiene un nombre como de historia de ciencia ficción, ¿no? Sí. Lo que pasa es que, claro, dentro de mis intereses personales, siempre yo tenía muy fuerte como las imágenes de las películas, las imágenes de la ciencia ficción, las imágenes del cómic. Claro, yo no siento que haya devenido en el cómic, sino que fue algo que siempre me interesó. Yo entré a estudiar arte porque me gustaba dibujar y tenía una relación con el cómic, quizás no tanto con la ciencia ficción. Nuestro referente como gran referente es Mampato, eso es nuestro referente, así como no solo el cómic, sino que la revista. Y bueno, eso yo lo he trabajado individualmente, y en lo que comentaba Joaquín es que yo hice una residencia en Argentina, ya ni me acuerdo cuándo, 2012 creo, y eran unos grabados que era una serie que se llama La Conquista del Espacio. Sí. Y esa serie eran puros cuadros aislados, aislados. Entonces, claro, cuando se lo mostré a Joaquín, él me dijo, aquí hay como una historia, hay una narración. Y ahí empezamos a construir el Viaje al Sol, que sería el cómic, pero siempre lo pensamos en conjunto. O sea, esta revista que Antes del Alba y Viaje al Sol, que va por un lado y por el otro, siempre fueron las dos cosas un mismo... como un reflejo de la otra. Sí. Perfecto. Entonces no lo pensamos separado, nunca pensamos hacer un cómic simplemente, sino que eran dos cosas que giraban en torno a la gráfica. ¿Fueron publicando por capítulos el tomo que está ahí completo? Déjame ver uno porque no lo había visto. Está el número 1. Perfecto, para que lo vean también acá. Ahí está Viaje al Sol. Y aquí está Antes del Alba. Perfecto. Y esto todo también... claro, aquí está... Perfecto. Sí, ahora entiendo más esa figura. Ahora... pasemos Magdalena un rato. Magdalena, en tu caso, bueno, aquí hay elementos de ciencia ficción, hay un mundo fantástico, ¿no es cierto? O post-apocalíptico, otra dimensión, no sabemos, ¿no? Es una historieta que tiene su propio universo cerrado, particular. No obstante, uno sabe que la ciencia ficción históricamente siempre ha hablado del presente, ¿no? Aparece que es súper volada, ¿no? Pero siempre habla de algo, de lo que nos pasa hoy. Y en el caso tuyo, Magdalena, tu historieta habla justamente de temas que son muy contingentes, ¿no? Los mapuches, ¿no es cierto? La usurpación de tierras mapuche. En tu historieta también se plantea la posibilidad,
así queda por lo menos en el primer número, porque esto continúa, ¿son cuántos episodios? 6. En este finalmente uno intuye la posibilidad de un enfrentamiento armado para conquistar esas tierras usurpadas por Chile. De eso habla un poco cuando uno lee el primer tomo. Los otros son, aquí están Recuerdos en la frontera, que es este. El 2 se llama Ramón. El 3, Las declaraciones. El 4, La investigación de Sophie. El 5, El cordón Curacautín. Y el 6, Tierra libre, ¿no? Entonces, aquí hay una cosa más política también en tu caso. Sí, para construir la historia me he basado como en otras historias reales. Hay un grupo armado que se llama el Cordón Curacautín, que es parte de la historia, que eso es absolutamente ficción, pero también es un poco basado en las historias que he escuchado como antiguamente de la dictadura del Mapu, por ejemplo, de cómo se organizaban, de cómo era, por ejemplo, la defensa de los territorios mapuche en los 60, de cómo la gente se organizaba de alguna manera para apoyarse y poder hacerle frente, de cierta manera, a cómo el Estado estaba y está ahora también, en fondo a cargo como del destino de esas tierras, de cierta manera. Entonces, la historia es ficción, pero hay varios elementos que son en el fondo identitarios de Chile, como es la resistencia por la usurpación de tierras, también los conflictos energéticos que hay a lo largo de todo Chile. En el norte también hay conflictos de tierras y con proyectos energéticos. Eso también en la historia hay un grupo de estudiantes que se suman a la lucha. Hay una marcha por los derechos del agua en la historia también, donde ocurren enfrentamientos violentos de carabineros con los manifestantes. Entonces hay varios episodios como de conflictos políticos que se van a representar en la historia. ¿Tú comenzaste a hacer este trabajo antes de ir a Alemania? Porque hay que decir que ella está de paso en Chile, ahora está en Alemania, entonces por eso había que hacer la entrevista pronto. ¿Lo hiciste antes de irte a Alemania? Sí. Ya, pero estando allá, ¿se potencia esta cosa de lo local, de lo chileno, no? ¿De alguna manera? Como que cuando uno está afuera, tiene ganas de hacer más cosas que tienen que ver con su país. Habitualmente pasa eso, ¿no? Sí, se acentúa eso. Sí, también, claro, he podido tener como tiempo para dedicarme más a eso. Mira. Sí. Estamos ahora están los chicos de Naranja Librería acá también. Que son tus editores. Son mis editores. Eso también quería mencionar, que si bien el texto lo he escrito yo y lo he ilustrado yo, nosotros hicimos un crowdfunding. Y antes de imprimir el primer capítulo hicimos varias etapas como de edición juntos. Sí, entonces, de conversación, era como, ¿qué te parece que el texto vaya así, vaya así? Esta tipografía o como estos diálogos incluso. O sea, hicimos el ejercicio de leerlo entre los tres, de ver qué cosas funcionaban más que otras. Sí, esa es la función de un buen editor o editora, ¿no? Que esté a tu lado en el proceso. Súper bien. Y para mí fue súper bueno como poder, por ejemplo, también la idea del mapa, que... hay que decir, ¿verdad?, que el libro viene contenido dentro de este pequeño receptáculo que resulta ser un mapa. Este mapa es una creación, o sea, la idea original era tener un mapa, pero era tenerlo como adjunto. Tú hablas, yo lo muestro. Vale. Adjunto a la publicación, pero los chicos proponen hacerlo como un objeto que envuelva a la publicación. Claro. Ellos trabajan mucho lo que es el libro de artista. Entonces ellos venden libros de artistas brasileños o de otros países también, libros de artistas chilenos. Entonces también fue súper bueno para los dos, o sea, para los tres, como yo poder desarrollar el primer capítulo de la novela y ellos también poder desarrollar su primera publicación como librería y como editorial. Mira, sí. Bueno, ahora voy a empezar a abrir las preguntas al que quiera responder, a la que quiera responder, ¿no? ¿Qué sienten? ¿Se sienten transgrediendo alguna norma usual de una historieta, como, ¿sabes que las historietas hacen esto? Yo voy a cambiar, vamos a hacer esta otra cosa. ¿O se sienten absolutamente tributarios de ese lenguaje tratando de respetarlo al máximo? ¿Cómo han enfrentado cada uno de ustedes ese trabajo en este caso? A ver, yo creo que lo voy a responder desde mí. Sí, por supuesto. Yo conozco el mundo del cómic y la historieta como un aficionado, o sea, no soy un experto, no sabría cuáles son las reglas que estamos rompiendo. Si es que lo hay, por eso yo lo pregunto. Claro.
Pero sí yo siento que le debemos mucho, o que tiene mucha relación. Nosotros venimos del mundo del grabado. Yo sí estudié arte, pero me formé como grabador con Javier Moreira, bueno, y el Joaquín con Pablo. Entonces venimos de ese mundo, del mundo de la estampa, de la copia, de la matriz, que tiene mucha relación, creo yo, con la historieta. O sea, no sé, las liras populares, la literatura cordel, como se le llama en Brasil. El mismo nombre de manga proviene de la estampa japonesa. Entonces, exacto, de ese gran artista japonés. El grabado tiene demasiado del contar historia, demasiado de las imágenes de secuencia, demasiado de la narración, de la relación de palabra con imagen. Entonces, yo creo que va por ahí, yo lo veo así, va por ahí nuestra relación con el cómic, va desde el grabado. Entonces, quizás sí, no hay algunas reglas que no sabemos, que evitamos, que puede ser por ignorancia o que rompemos por decisión, pero tiene más relación con el mundo del grabado. O sea, yo creo que nuestro cómic tiene harto eso, el mundo que viene ahí de la impresión. Sí, mientras alguien más piensa, si quiere responder, me acordé de algo que había olvidado, que en los años 40-50 en Estados Unidos se publicaron una serie de novelas gráficas, antes de que se llamaran así, que eran hechas por artistas, que eran un dibujo por página, mudos, sin texto, y que algunos de ellos eran xilografías, por ejemplo. ¿Te fijas? Entonces, hay muchos artistas plásticos, artistas visuales, bueno, en esa época no existía esa noción, que se dedicaron a hacer narrativa gráfica o historieta a su estilo, digamos, y han sido muy importantes porque se descubrieron hace pocos años, en rigor. Sí, o sea, lo que decía el Joaquín también, las pinturas medievales, sí, los manuscritos, está lleno de ejemplos de secuencia gráfica o secuencia narrativa en el mundo del arte. Claro. O sea, yo creo que más que romper reglas, como que nos interesa lograr que estos objetos circulan y ver qué es lo que va pasando. O sea, es por eso importante el concepto de libros de artista, porque el lector tiene una experiencia de arte. Y eso es lo que nos interesa más que o sea, en este minuto el cómic puede ir para cualquier parte, se puede desarrollar de cualquier manera, pero si hay algo experimental en el trato entre nosotros, en el rol social que cumple la revista. Esa es la experimentación, como las cosas que se plantean, qué efecto tienen, qué conversaciones generan y cómo vamos de alguna manera aprendiendo a discutir sobre lo que nosotros mismos planteamos, una contingencia que nosotros vamos creando de a poco. Yo creo que sería muy forzado decir que uno rompe una regla cuando las historias se cuentan hace miles de años. Hay tantas posibilidades que incluso esta es una historia más dentro de otras muchas historias. Posibles, sí. Claro. Magdalena, ¿algo que agregar a ese respecto? Yo estoy de acuerdo, creo que, como decían los chiquillos, que desde hace mucho tiempo que la pintura, la fotografía y la imagen tiene la labor de representar una escena o de contar de alguna manera una historia, quizás no siempre como explícita, pero la historia, la representación en la imagen tiene mucho desarrollo y mucha variedad, y yo creo que sobre todo ahora el tema de como la evolución de alguna manera del cómic a la novela gráfica es en el fondo una evolución de apertura del lenguaje. Y también está el tema de los libros de artistas, o sea, creo como que más que una pugna entre las reglas que se mantienen o se rompen, es como todo un nuevo mundo que se abre con muchas opciones para los autores y para los artistas. Sí, Joaquín dijo algo bien interesante que yo creo que sobrevuela un poco el trabajo de los tres, es que están experimentando, ¿no? Ambas son historietas, yo diría, experimentales, ¿no? En que exigen del lector mayor atención que la habitual, nexos que a veces la historieta o el cine te da más fácilmente. Siento que ustedes han tratado de hacer un trabajo ahí, no sé si consciente o no, pero es evidentemente una historieta que uno podría calificar de experimental, en tanto, no sé si subvierte reglas, pero sí propone unas lecturas nuevas o novedosas o extrañas para el habitual lector de historieta, ¿no? Sí, es que yo creo que no hay otra posibilidad como en el arte. Nosotros pensamos esto, el cómic no lo pensamos separado del arte, lo pensamos como una experiencia más de ustedes en la búsqueda artística. Sí, ¿no? Y no puede ser de otra manera que no sea experimental, porque si no buscamos una experiencia en el lector, una experiencia artística, no sé qué estamos buscando, como que ese es un poquito el propósito. Ahora yo creo que también hay otro punto que responde con los objetivos de la revista, y algo que se está dando de... el término gubernamental es fomento lector. ¿Ya? Y es que se lee menos.
Yo una vez me llegaron a hablar y yo hice un libro álbum enfocado en niños de 12, 13 años con la idea de fomentar la lectura de cómo, que es un libro sin texto, ¿no? En el fondo. Y el cómic también responde a eso, cómo se permite la experiencia lectora sin llamando la atención de otras maneras también, sin la linealidad de la literatura convencional, digamos. Y eso también no tanto surge de nosotros, sino que también hoy se lee menos. Entonces el cómic también es una manera de plantear temas para una persona que entiende el cómic. El cómic es un lenguaje que la gente entiende. O sea, nosotros sin ser lectores de cómic podemos hacer un cómic, porque lo tenemos, por supuesto, está en todas partes. Sí. Entonces, empezar a hablar en el lenguaje del cómic también es una manera de difundir la cultura. Y cómo se ocupa el cómic para la difusión cultural. Entonces, una revista cultural se plantea el cómic también como un enganche. Y eso sí es consciente, yo creo que es como, no sé si penca o no, pero sí hay una... O sea, por ejemplo, la revista la lee niños de 10 años, la puede leer una persona de 30 años. En general, la revista no es leída, pero el cómic sí. Y la gente se vende la mitad. Claro, y eso es como... Se demoran, no sé, 3 meses en leer la revista, en cambio el cómic va siendo leído. Se lo lee muy rápido, sí. Claro. Sí. Has dado en otra clave importante, creo yo, y que ustedes como artistas visuales, ¿no es cierto?, lo saben bien, vivimos en un mundo lleno de imágenes. Y pareciera que la historieta, en lugar de desaparecer en este mundo lleno de imágenes glamorosas, llega como y cae súper bien parado, ¿no? Porque es imagen con texto, que es lo que la gente está viendo en sus celulares, ¿no? De alguna manera, yo creo que como artistas yo creo que les llamó la atención esto, consciente o no, de que estamos en un mundo cada vez más, en esa iconósfera que dice, no sé si era Guben o Eco, no recuerdo ya quién lo dijo, esta atmósfera llena de iconos, ¿no?, de imágenes. Sí, o sea, estamos llenos de imágenes, pero no sé si estamos muy preparados para leerlas. O sea, somos una cultura que tiene poco acceso a la educación visual, yo creo. Paradojalmente. Sí, como estamos súper bombardeados, es lo típico que dicen, estamos bombardeados de imágenes, pero no tenemos capacidad de criticarlas, no tenemos capacidad de construirlas. Estamos en un sistema educativo donde se privilegia el estereotipo en contraste a la creatividad. Yo me dedico harto a la educación y lo sé, o sea, lo vivo. El estereotipo es lo primero que se le forma a los niños. Entonces, sí, estamos en un mundo de imágenes, pero en un mundo que no comprendemos mucho, yo creo. Perdimos esa capacidad, recordemos, claro, la gente del siglo XII o XIII veía esas pinturas, o del Bosco, por ejemplo, y podía interpretar los signos que habían ahí. Hoy necesitamos de un experto que nos diga lo que significa cada cosa. Pero la gente podía leer las imágenes, ¿no? Las imágenes se leen también, ¿no? La gente solo que... Bueno, las letras también, yo siempre digo, son dibujos en el fondo. Uno lee dibujos, ¿no? No sé, vamos a seguir la conversación, ¿no? Claro, es como también es un mundo lleno de películas y de películas iguales también. También. Eso de... A mí siempre me ha llamado la atención del cómic. Igual cuando me invitaron me puse a leer más cómics para... Por si me preguntan algo así de cómic. No se preocupen. Lo que me interesa... Oye, ojo, importante lo que tú dices. Lo que me interesa de esta conversación de ustedes no es que hablen de lo específico de la historieta, sino que desde sus lugares. Eso me interesa más. Mucho más que habláramos de historieta. Porque para eso yo tengo invitados siempre de historieta. Me interesa mucho gente que viene de otras áreas, cuyo aporte me parece a veces incluso más valioso que los que lo hacen habitualmente, que repiten un poco lo que tú dices, ¿no? El esquema. Entonces a veces viene gente de otras áreas y dice, uy, interesante esto que hicieron acá, por eso. Claro, es muy de... Es raro eso de que la gente siempre busque, porque como es una industria y un consumidor, que siempre sea lo mismo que se busca satisfacer. El mismo héroe, el mismo estereotipo de héroe, el mismo estereotipo de villano. Es como afuera hay un paradero micro de la WWF y los malos son siempre negros. Es como... ¿Cómo cambiar nuestras imágenes? ¿Cómo... no sé, en qué minuto nosotros empezamos a construir imágenes? Por ejemplo, con Pablo, que es el que me enseñó grabado, él hace un trabajo que se llama Memorias del Futuro. Y que la idea es que distintos grabadores de distintas partes del mundo construyen una página del libro. No es un libro colectivo. Pero el requisito es que sea actual, hecha para el libro. Entonces, que se logra, este proyecto empezó en el 2003, y cuando uno lo lee, dice, claro, esto era lo que se estaba pensando en el 2003,
Pero no es lo que sabemos que estaba pasando en el 2003, no son las imágenes oficiales del 2003. Son otras imágenes de gente que no estamos en ninguna parte. Y cómo nosotros, que no estamos en ninguna parte, logramos construir imágenes. La intuición. Es que, sí, logramos difundirlas. lo que pasa, yo lo veo también desde ese punto de vista. Muchas veces se ve como en la arte, bueno, la visualidad, es como, hay una interpretación estética que es el reflejo de una realidad, el reflejo de un momento, el reflejo de un tiempo. Que en parte es cierto, es legítimo, pero yo también creo, nosotros desde el punto de vista del artista, yo creo que también el arte es una proposición de realidad, una proposición de una realidad nueva. Entonces, eso es lo que en primera instancia nos chocaba del cómic, como, ¿por qué hay tanta repetición? ¿Por qué hay tanto estereotipo? ¿Por qué las historias son siempre iguales? ¿O por qué se está copiando el modelo de afuera? Y un poquito la propuesta de esta revista y el cómic es eso, es como plantear otra realidad, plantear una realidad nueva, crear una realidad. Un universo diferente, ¿sí? Magdalena, tú propones acá en 5 Sur, cuando uno lo lee y ve que vienen estas otras 5 partes para formar 6 finalmente. ¿Está escrito toda la historia ya en tu mente? ¿Está listo eso? ¿Estás trabajando? Yo vi en tu Facebook que hay páginas que no están aquí todavía, que son del número que viene probablemente. Sí. ¿Estás muy avanzada en el trabajo? ¿Falta mucho todavía? ¿Cuándo terminará esto? Yo creo que me quedan por lo menos 2 años de trabajo. Estoy trabajando, hice una estructura, una línea de tiempo de todas las acciones que están dentro de la historia y estoy contándola como saltando desde el año 2012 al 2014 de la historia. Entonces el esqueleto lo tengo construido, tengo el capítulo 2 y 3 escrito como para poder ser dibujado. Y espero, tengo el propósito de este año imprimir el segundo capítulo y ponerlo a la venta a través de internet. Eso. Oye, es una buena pregunta que la muera al final, ¿dónde la gente puede, dice, esta gente que habla, yo quiero ver esa historieta, ¿dónde la compran? ¿No? Porque eso es una cosa, la cadena a veces tanto en el nivel de historieta como del arte falla en esa parte, ¿no? Los autores, los creadoras hacen una obra, sacan la mugre, la ponen ahí y de pronto nadie sabe que existe, ¿no? Oye, después vamos a poner ese tema. En el caso de ustedes, cuando uno lee Viaje al Sol, narrativamente, al menos visualmente, hay una lógica, pero que a nivel del contenido de la historia no es así, se rompe un poco, no sé si me entienden, ¿no? Visualmente un niño lo entiende y dice, un tipo se baja de un auto, abre una puerta y cuando abre la puerta se ve el vacío del espacio, por ejemplo. Entonces hay una disociación saludable ahí entre la visualidad, la historia visual que se narra perfectamente, con un contenido más críptico, oscuro, así como podría ser alguna escena de Twin Peaks de Lynch, ¿no? Que uno entiende perfectamente lo que pasa, pero no entiendes todo lo que sucede. ¿Entiendes lo que digo? ¿Cómo trataron ese tema en Viaje al Sol? ¿Cómo se produjo eso? O la intención es otra, por eso quiero bucear en ese aspecto. Como venía para acá estuve pensando por qué habíamos hecho eso. Es que es interesante, ¿no? Sí, porque es una historia que uno aprende momentos y otros no los logra, entonces uno tiene que darle vuelta, ¿qué significa esto? Yo creo que como lo que se plantea narrativamente es cuando la realidad te entorpece y uno está sujeto a cosas que no decide y está sujeto a cosas que no son causa-efecto. Que no controla uno. Claro. Entonces, como hay una exageración y que tiene que ver con esto de que los personajes se van perdiendo en la realidad en la cual están participando y que todo lo que le sucede es absolutamente involuntario al protagonista, que es Steve. Claro. Y yo creo que la búsqueda de esto es también... Es complicado porque no está listo. Estamos en un proceso, incluso estos primeros 4 capítulos, cuando los recopilamos y yo los leo, siento que claro, falta mucho. O sea, es como una presentación en la que todavía algo tiene que suceder para que todo enganche perfectamente, ¿no? Sí, es que lo que pasa es que igual nosotros lo planteamos así, ¿no? Empezamos el cómic y no teníamos una historia, teníamos un motivo o teníamos una imágenes. Una sensación que queríamos transmitir. Sí. Como dijo el poeta, tengo un poeta y cantante, tengo un motivo y una razón, ¿no? Claro, el motivo era más... No. ¿Motivo ya? Ok. No, pero sí, no teníamos una historia, teníamos frases, teníamos imágenes y como una historia bien absurda que
que al principio la teníamos resuelta, pero dijimos, no, deformémosla. Entonces, la verdad es que el capítulo 1 se transformó mucho desde la primera página hasta el último, y desde el primer capítulo hasta el 4 se transformó demasiado. Cuando empezamos el 2 no teníamos idea que iba a llegar el 4 así. Lo vamos trabajando como página por página, capítulo por capítulo, y como que la historia también se desarrolla cuando conversamos. Entonces, es un poquito difícil. En un momento dijimos, ya, el objetivo de Viaje al Sol es que nunca termine, entonces van a ser 1000 números. O el objetivo, ¿cachai? Es que... No nos voy a contar todo el objetivo. No. Ahí vamos a algunas páginas de los personajes. Eso es una cosa que yo preguntarles, que bueno saber que hay más capítulos en preparación. La idea es que es como... Eso es una obra en desarrollo perpetuo. Sí, por eso es experimental. No sabemos si terminará en algún momento. O sea, incluso estamos pensando en hacer capítulo 1,4, 1,7. Excelente. Sí. Excelente. Para que crezca. Sí, porque además de ser un chiste, es verdad, como que nosotros, por ejemplo, nos dimos cuenta de una cosa que sucedió y vamos a hacer un capítulo anterior al no sé cuánto porque se va a desarrollar una característica de ese personaje. Perfecto. Y porque no es lineal, en el fondo no... Sí, por eso me llamaba la atención a mí y sabía que detrás de esa pregunta que hice iba a tener una respuesta como esa, digamos, que es interesante, digamos. Por ejemplo... No hay una linealidad como cronología habitual. No, pero sí en cada capítulo igual hay ancla. Sí. Por ejemplo, los paisajes, en cada capítulo tiene un ancla así fundamental. Pero en este capítulo, por ejemplo, este kiosco... A ver, el kiosco que está ahí. Él es un protagonista de otro cómic. De otro momento. De otro momento que él está leyendo una revista en otro año. Perfecto. Y que es una persona que está buscando un personaje que murió y era otro cómic que siempre hemos querido hacer y nunca hemos hecho. Bueno, probablemente este es el momento de incorporar esa pequeña historia para comprender esa viñeta, digamos. O sea, es una historia que uno sabe que oculta secretos. Eso es lo que me quería decir un poco hace un rato. Y tiene momentos como esos que te gustan a ti, ¿no? Por ejemplo, esta viñeta en que se ve un planeta y esta casa en una especie de espacio extraterreno o la Tierra destruida, uno no sabe, ¿no? Eso es lo que son respuestas que me imagino o no se responderán nunca o tal vez sí en el futuro. Es que el motivo, si hay una línea argumental, son las vidas que hay y que no tienen ningún sentido y que más encima la gente fracasa. Sí. Entonces, esa experiencia de... Sí, me llamó mucho, cuando yo lo leí, qué bueno que dices eso, yo sentí mucho la idea de, no sé si del fracaso, pero de la imposibilidad. Esa era la palabra, cuando leí la historia te dije yo, el tema aquí es la imposibilidad hasta donde voy leyendo, porque nada funciona, todo es imposible. El protagonista fracasa, no entiende, se mete en situaciones que no quería, que siempre los otros dos que lo acompañan saben un poco para dónde va, pero él no, y nosotros estamos siguiéndolo a él, entonces estamos así como... Estamos perdidos como él. Sí. Es como Kafka, ¿no es cierto? Como en El Castillo o como en el Proceso, ¿no? Esos personajes que son llevados por la situación y uno no sabe, y uno dice, ya, pero actívate, ¿qué pasa contigo, no? Claro, pero sí hay pistas como que te van ligando a la historia o que te van diciendo... no sé, que por ejemplo todo el capítulo 1 se desarrolla en el departamento, todo el capítulo 2 se desarrolla en esta persecución y así el bosque, entonces hay cosas que... Y a nivel gráfico también son edificios de Santiago de cierta época, eso aparece. Que es otra de tus preocupaciones también, es la cosa de los edificios, las construcciones, ¿no? Sí, lo tomamos más como una preocupación, en ese caso sí de la historia, por ejemplo los pájaros que aparecen no son cualquier pájaro. Aquí hay otra viñeta también interesante. Tienen relación con el contexto chileno también. Chileno y un poquito simbólico también. Sí. Magdalena, en tu caso es bien distinto porque hemos hablado hace un rato que tú ya tienes como preparada la historia a priori. En ese sentido, la de los muchachos es una historia más con ribetes, no sé, surrealistas si se quiere. Una palabra que ya súper utilizada, ya no sabemos lo que es surrealista después de lo surrealista. Más en tu caso... Esquizofrénico, claro. Y lo tuyo, y en tu caso, y en tu caso es una historia que tiene las patitas bien puestas sobre la realidad, al contrario, ¿no? Por eso me gusta esta oposición entre ambas obras que son muy distintas al mismo tiempo que similares. Igual me ha pasado que hay gente que yo le muestro el capítulo, lo lee y me hace preguntas como, oye, ¿qué va a pasar con este personaje? O no sé qué, y como que siento que entienden y que van con la historia y surgen preguntas. Y otras personas que lo ven y me dicen, pero no entendí nada. Sí. Como enfrentarse un poco a eso ha sido un ejercicio bien bueno, pero también como el desafío de narrar como quiero narrarlo, en el fondo como saltando en espacios temporales, como
un personaje que le cuenta a otro un recuerdo y con ese recuerdo viajamos a ese momento. Entonces, claro, mi objetivo es poder, o sea, yo visualicé la novela de esa manera, como entre conversaciones se van contando cosas y episodios que fueron pasando el 2012 desde el 2014, y lo fui construyendo así. Creo que hay algunos lectores que lo pueden, se pueden sumar a esa lógica de narrativa, pero hay otros que no lo entienden. Que lo resisten un poco claro, más, sí. También me siento en un proceso de aprendizaje todo el tiempo, como para poder lograr esos objetivos narrativos. Bueno, y creo que también es parte como de la aventura de estar haciendo cómics sin tener una formación de cómics o como viniendo del mundo del arte también. Un poco la pregunta que hacías tú antes, como, no sé, yo por ejemplo estuve revisando el primer tomo de Akira y me di cuenta que en escenas de acción hay algunas viñetas o como horizontes que están quebrados o como cierto lenguaje de la imagen que quizás es súper como reglamentario. No sé si me explico, o cómo dibujar una explosión o cómo representar el paso del tiempo entre una viñeta y otra, que son cosas que yo siento que todavía no manejo y que estoy experimentando también dentro de la novela. Sí, sí. Oye, ¿tú lo haces todo en computador? Lo dibujo en grafito, algunos los pinto en acuarela y los termino en digital. Una cosa que también yo creo que a partir de lo que tú has dicho y de lo que estuvimos hablando recién, muchachos, es que ambas obras son fragmentarias en ese sentido, narrativamente hablando, creo yo. La tuya también exige mucho del lector que diga, eso que dice ahí se relaciona con lo otro. Son como instantáneas. Y el de ustedes también, a pesar de que hay una narrativa más pulcra quizás, también son fragmentos que uno tiene que empezar a conectar entre sí, como ese de la viñeta que mencionaste, como estas aves, como la muerte de uno de los personajes y esta resurrección extraña que tiene. Todo eso son momentos que uno tiene que ir hilando, porque son como fragmentos de una gran historia que uno todavía no puede ver hasta que haya más fragmentos y uno pueda empezar a hacer esto, ¿no? Unirlos. Es que igual, bueno, no sé, yo no tengo una formación literaria importante, pero siento que si uno no te pone una prueba o si no le exigí un poquito al lector, es como... Bueno, ¿para qué? No es una experiencia, es como un consumo de una imagen. Entonces, una experiencia requiere eso, hacer conexiones propias, interpretar, quedarte con preguntas, tener dudas, verte así como atrapado en un relato que no entendí. Sí, me parece saludable a mí también, por eso no lo veo como, no es una crítica ni soy peyorativo, sino que al revés. Sí. Me parece que hay un hallazgo ahí de gente que justamente quiere jugar en este campo, ¿no? Y además que, bueno, nosotros que estamos explorando recién el campo del cómic, yo lo encuentro súper interesante como los recursos que te da de contar una historia, de irte para atrás, de volver, de matar un personaje, de revivirlo, de como que tenéis todos tus materiales, como una película donde tenéis todos los materiales y podéis hacer lo que queráis. Entonces, en ese sentido el cómic es una gran herramienta, ¿no? También es una herramienta que yo encuentro que en cierto sentido es fácil. O sea, no peyorativamente, sino de que las cosas funcionan con cierta facilidad. O sea, yo le digo a Simón, oye, dibuja este mono así, y él lo hace. Claro, mucho más fácil que hacer una película, por ejemplo. Claro, que el actor o que narrarla como una novela, digamos. También hay el hecho de que sea colectivo, el hecho del cómic, también hay una... No es que para Simón sea fácil dibujar cualquier cosa, sino que hay una... Se entiende. Y eso es como también da cierta agilidad tanto a la lectura como a la creación. Y eso para nosotros es muy estimulante, yo creo. Como que podamos, con lo único que se hace, podemos hacer muchas cosas y la verdad cuando nosotros vimos esto, la sensación fue como que en realidad tiene que ser mucho más largo para que sea, realmente uno se meta, como el Eternauta. Exacto. Que uno lo lee. El Eternauta se demoró varios años en realizarse, ¿no? Es una obra de 1 o 2 años, son mucho más. Son del 57 al 59, creo, no recuerdo ahora. Sí, entonces ahí nosotros hemos ido descubriendo también como cuál es el potencial. Ahora lo leemos y decimos, chuta, no se entiende nada. Es necesario meterle todos estos capítulos después, todos estos capítulos entre medio. Pero puede ser un buen primer capítulo de enganche que uno dice, no entiendo nada, y luego sí voy entendiendo lentamente. Sí, ¿no? sí. Que también es nosotros también un lo estamos recurso de que hace ahora. el cine habitualmente, ¿no? Como plantear preguntas. Claro, plantear preguntas y situaciones aparentemente inconexas que luego en la distancia uno logra recomponer como una historia que puede tener incluso una lógica otra, ¿no? Una lógica narrativa habitual también. ¿Cuándo piensan
¿Cuántos años piensan que se van a demorar esto? 2020, no sé. No, el final ¿No se han propuesto todavía? El final está escrito. Ya saben cómo termina. Eso es importante, ¿no? Como cuando uno sabe cuándo termina algo, puede llegar a ese algo, ¿no? No está escrito. Estamos en una discusión editorial aquí que no está resuelta. Ah, y que aquí se volvió a reflotar. Sí, no. Está Sí. Está semi-escrito. Pero por lo menos está en sus cabezas. Es que es terrible. Es terrible. Es Oye, terrible, sí. Yo en un momento voy a abrir la conversación por si alguno de ustedes quiere incorporarse a ella, conversar, preguntar, acotar, ¿no? Así que por favor les pido, y si en algún momento alguien quiere hacerlo, nos dice y Piensa en su mejor pregunta. o su mejor comentario, ¿no? También. Cuando quieran. Sigamos entonces. Veamos la factura material de ambos trabajos. En ambos trabajos hay un interés por hacer una obra como personal, que la gente sienta que se hizo, el autor está ahí metido a lo mejor, o sus colaboradores, tratando de armar esta revista, ¿no? ¿Cuál es esa idea? Bueno, los libros de artistas generalmente son así, ¿no? Pero ¿por qué hacer en esto? ¿Cuántos ejemplares se hicieron, por ejemplo, de Viaje al Sol? Son 100. Cada revista son 100 y estos son 100. Sí. ¿Viste? Son todos 100. Pocos ejemplares es por comparativamente con la independencia. industria editorial. Es por independencia, porque Sí. no tenemos la única manera que teníamos de hacerlo era hacerlo de esta manera. Como capacidad de ustedes, podemos hacer hasta 100 ejemplares. No, sí, se puede o sea, hacer más, pero me refiero, la hechura manual Sí. responde a una búsqueda de un arte independiente. Claro, con un circuito que nosotros creemos mucho como que en las propuestas artísticas es una creación de realidad nueva. Entonces, hacer 100 es también darle el peso a que nosotros lo vamos a mover, que nosotros vamos a crear nuestro propio circuito de lectores, a hacerlo nosotros, independientemente. Absolutamente no. También con un rechazo a la masividad se pierde un poco. Incluso nos ha pasado cuando lo vendemos, como cuando lo compra un desconocido, y uno nunca más tiene qué habrá pensado la revista, y se pierde en la ciudad, se pierde en la masa. También es para generar convivencia, para generar conversación, para generar un objeto que circula, que la gente... eso es bacán, cuando uno va a casa y lo tienen en el living, se lo muestran a los amigos. Yo creo que a ti te debe pasar igual, son objetos Claro, que ya están bien, se van al mundo, digamos, sí, finalmente. sí. Se abren al mundo. Sí. En tu caso, ¿cómo Pero fue sí, esta factura? ¿Cómo lo pensaron? Es importante lo que dicen ellos, para mí también, que saber más o menos quién tiene una copia y poder como seguir el diálogo con esa persona, no solamente como... O sea, creo que es como un poco más parecido a la operación de vender una pintura, por ejemplo, o un dibujo, que es como, si bien ya 5 Sur, el primer capítulo son 270 copias, pero cada una en particular, algunas están dedicadas como que... Tú puedes saber como mensurar la cantidad de gente que lo tiene y quién lo tiene Claro, probablemente. no es tan distinto como del objeto original como lo es una pintura o un dibujo. Para mí es así. Además, nosotros hicimos una campaña de crowdfunding para poder imprimir el primer capítulo. Entonces, muchas personas, creo que tuvimos como 150 colaboradores. Y creo que conocemos más o menos a casi todos. O como de dónde salió esta persona, cómo llegó. También es súper bonito como ver cómo se hacen esas rutas, ¿no? Cómo se enteró esta persona y por qué se interesó en colaborar y qué es lo que espera esa persona cuando terminemos el capítulo y se lo entreguemos. Entonces se hacen un montón de vínculos y se hace una red que después siento que tiene una continuidad también. Y creo que eso es una experiencia muy, por lo menos para mí, como muy bonita, como ver que hay una red independiente. Sí. Eso. Pero una cosita que yo también pienso que hacer estos objetos, así como libre artista, bueno, hacer objetos a mano, también nos posiciona en otro tiempo. Mi maestra de grado siempre decía, no, el grabado maneja otro tiempo, no el tiempo actual, es de otro tiempo. Es una técnica medieval, es de otro tiempo, realmente. Entonces, para nosotros hacerla, también nos posiciona en otro tiempo, como un tiempo reflexivo diferente, que no es lo instantáneo, no es lo rápido. Nosotros la imprimimos, son silografías hechas a mano, que la imprimimos, la hacían a mano, entonces, o sea, con prensa, pero una técnica manual. Entonces, yo creo que eso también te posiciona, si uno lo ve, que el arte es una manera de hacer y de reflexionar haciendo, también te pone en otro, es como uno reflexiona de otra manera.
¿Hay la editorial por aquí? Sí, esta era la idea original de la revista. A ver, que era vamos. con tipo móviles. móviles, equipo de Ahí luna. está. Ah, claro, mucho más todavía. Claro. Y esa con grabado en madera y con grabado en metal. O sea, los tipos móviles son metálicos. Sí. Claro. Pero eso sí que ya se nos... Pero circula y son... ¿Pero la idea era que circulara como en página suelta? ¿O? No, sí, a coser con agujas sueltas. Perfecto. Claro. O sea, utilizando todo lo máxima Claro. Sí, pero eso tecnología ya- antigua, digamos. ¿no? Sí, eso fue demasiado. Sí, mira, aprovechemos de leer lo que dice acá. Dice, si aceptamos como aceptamos los chilenos toda la vida a trabajar, ya ha llevado un tiempo de esta aceptación, hay que decir qué se ha construido. La peregrinación diaria a los campos de trabajo, nuestra era de plástico. ¿Qué busca? ¿O acaso nuestra vida laboral es la extensión de la materia? ¿Por qué Chile utiliza la máscara del futuro? ¿Quiénes son nuestros héroes? Bueno, esas son preguntas que ustedes se hacen. Oye, ambos coincidieron en esto de la reproducción limitada, digamos así. Y ya que todos son artistas, ¿existe la posibilidad o ya está en sus mentes de que esto paralelamente o finalmente se convierta en una exposición también, en una muestra de 5 Sur o de Viaje al Sol? Hicimos, para el lanzamiento de esta, hicimos una exposición. Con los dibujos, con los guiones originales y con otros trabajos más del taller Okay. que exclusivo del cómic. O sea, por ejemplo, tenemos en el capítulo 2 hay la matanza de los perros. ¿Sí? Muéstrala ahí para acá. Yo la Se va a hacer muestro, un diario, vamos a hacer un diario. un diario al respecto de esta. Un diario que diga la matanza de los perros, entonces van surgiendo otros objetos que empiezan a contar la historia desde otra Para manera. textos, claro, como que hablan de... Claro. Interesante. Sí, por eso tratamos de no ver las cosas separadas. O sea, la revista no Sí. está separada del cómic, nuestro grabado no está separado a la historia de Steve. Las exposiciones no son una cosa aparte, es como todo un pensamiento. Todo el rato va a estar funcionando así. Perfecto. ¿Y en tu caso, Magdalena? Gracias. No lo había pensado, pero me acuerdo de cuando, un poco tiempo después de que imprimimos el capítulo, los chicos de la librería hicieron una exposición del proceso de cómo fuimos construyendo el mapa. Porque había una primera versión que no estábamos muy convencidos, que no sabíamos muy bien si se relacionaba con el estilo de las ilustraciones. Y ellos, en un encuentro, creo que del Editoriales Independientes, no sé si... Un lanzamiento, ya. Mostraron el proceso de cómo se fue, como en las copias. Teníamos como 4 versiones antes de la final. También tenemos videos del proceso, de cómo, por ejemplo, Sebastián dobla y cose y cómo se pliega el mapa. Está tu material de cámara también, del sur de Chile. También, o sea, hay un montón de material como aledaño a la producción misma, que claro, está ahí como, es un mundo que está existiendo hace mucho rato y no sé muy bien qué hacer con él todavía. Claro, todavía no he pensado, pero hay posibilidades de hacer cosas, sobre todo de mostrar el proceso. Por ejemplo, el trabajo de encuadernación es algo muy bonito y muy valioso de ver también y de aprender. Hay mucha gente también que está aprendiendo a hacerlo. También creo que últimamente han salido un montón de publicaciones independientes como fanzines. Exacto. Hay muchísimos fanzines de todos los temas, no solo de historietas, hay millones de fanzines muy interesantes que se producen imagínense, solo en Santiago, ¿qué pasa? En Concepción yo sé que hay muchos también, en el norte. Hay mucha abundancia de creación, de gente que está diciendo lo que piensa a través de distintos lenguajes. Muy interesante. No sé si quieres decir algo antes, mientras, si no, pasamos No, que es una dificultad para nosotros. A ver, o sea, cuéntanos. ¿Cómo nos unimos? ¿Cómo estamos al día también? Pues, Es difícil estar al día con tanta producción. Tenemos esta opción, pero también nos supone una dificultad para nuestras propias propuestas de arte que en busca de un arte colectivo. ¿Cómo nos enteramos de lo que están haciendo los demás? ¿Cómo escuchamos lo que están haciendo los demás? Eso es una cosa que no estamos solucionando, pienso yo. O sea, igual al generar un circuito cerrado de 100 lectores, también tenemos esa dificultad, que por supuesto, no sabemos qué pasa afuera, otros no saben que existimos nosotros, y así pasa seguramente en Argentina también, con todo lo digital hay muchos fanzines, en Perú hay muchos fanzines. Exacto. ¿Cómo nos enteramos? Sí.
Sí. Oye, a propósito, bueno, yo sé que ustedes los conocen porque aparecía en el Facebook de ustedes, los muchachos también de Líneas de Fuga de Concepción, que también hicieron un libro y además hicieron serigrafías y exposiciones que viajaron por todo Chile de esa novela gráfica muy interesante que habla, justamente el tema es la ciudad de Concepción. Entonces, es muy interesante, ellos también han estado en Santiago presentando ese libro en varias ocasiones. ¿Dónde pueden adquirir la gente el Viaje al Sol o 5 Sur? ¿Dónde? ¿Cómo lo hacen? En el caso de 5 Sur, ¿Sí? hay copias disponibles en Naranja Librería, que queda en... Muy cerca de acá. Sí, Estados Unidos, calle Estados Unidos. Exactamente, Estados Unidos, ¿cuánto es? 228. 228. Ellos tienen un showroom con la existencia de los libros que tienen y también se puede comprar a través de internet. Es www.naranjalibrería.com. ¿Eso es a la entrada de Estados Unidos, por aquí de Merced, o más al centro? Está al lado del bar Culto. Al bar Culto, al lado. Claro, al lado. Es que está cerca de mi casa también, entonces por eso quería, para ir a pegar en la pera un día ahí. Y ustedes, muchachos, ¿dónde la gente puede comprar Viaje al Sol? En nuestras manos, pero para contactarnos tenemos un mail que se llama revistabacán@gmail.com. Así que ahí nos escriben a revistabacán@gmail y por si nos han ido acabando. Sí, esa es la idea. No, porque claro, cuando usted dice serie limitada, ¿y si se acaban van a ser más? ¿O se acabó? Bueno, por eso hicimos un recopilatorio. Es una gran pregunta. Por eso hicimos un recopilatorio. Claro, porque yo, en el caso mío, yo no accedí nunca a la revista, pero sí al Claro. recopilatorio, que es bueno hacer eso, ¿no? Y eventualmente habría un recopilatorio de la revista. Perfecto. Y estamos Sí. preparando el número 4 de la revista. Y así, pero se acaba y se acaba. Así Sí, es. pero también como tratamos de pensar así lo que pasa ahora, hicimos un recopilatorio de 3 números, 4 números, pero no sabemos si el próximo recopilatorio va a ser una serie de televisión o va a ser Cambia, una va película, mutando. un largometraje. Claro. Ojalá podamos hacer esas cosas. Así es. Vamos a ver. Oye, yo quiero agradecerles esta conversación. Ellos no se conocían entre sí hasta ahora, entonces puede que hayamos partido un poco así, pero después yo sentí que la cosa fue fluyendo. Yo un poco nervioso que me va a preguntar este gallo de puro cómic, yo no tengo idea. No, lo interesaba a mí era preguntarle justamente de su trabajo y que ojalá se hayan sentido cómodos a lo largo de la conversación. Y para mí fue un gusto, a mí me interesa mucho hablar con gente que justamente, insisto, viene de otras áreas, del teatro, de la literatura, del arte, y que se meten en este lenguaje, esta cosa que se llama historieta o cómic. Así que me parece muy saludable y además visibilizar este tipo de obras también me parece muy interesante. Así que cuando tengan otras cosas, ustedes si tienen más cosas, contáctense con nosotros, para mí es un placer. Eso. Gracias. Muchas Gracias a ustedes por venir y a todos ustedes por esta tarde, este día feriado, ¿no es cierto? Aquí en Plop Galería. Ahí se pueden ir a comer un heladito por ahí, cerca, está un día exquisito hoy día. Muchas gracias, un aplauso para nuestros invitados de hoy. Y a ustedes, no lo olviden, nos vemos en otros Viñetas del Fin del Mundo. Búsquenos en nuestro canal de YouTube, Viñetas del Fin del Mundo. Esto va a estar ahí como en unas 3-4 semanas, porque estamos como adelantados. Y ahí lo podrán ver y disfrutar. Y nos vemos la próxima semana en otro Viñetas del Fin del Mundo. Muchas gracias.